13 de febrero, Evangelio de San Marcos 7, 24, 30, del libro Hablar con Dios, oración humilde y perseverante. Nos dice el Evangelio de hoy que llegó Jesús con sus discípulos a la región de Tiro y Sidón. Allí se acercó a ellos una mujer gentil sirofenicia de origen perteneciente a la primitiva población de Palestina. Se echó a sus pies y le pidió la curación de su hija que estaba poseída por el demonio. Jesús no decía nada y los discípulos, cansados por la insistencia de la mujer, le pedía que la despachara. El Señor trata de explicar a la mujer que el Mesías ha de darse a conocer en primer lugar a los judíos o a los hijos, y es una expresión difícil de comprender sin ver los gestos amables. Le dijo: deja que primero se sacien los hijos para que no es, no está bien tomar el pan a los hijos y echárselo a los perritos. La mujer no sintió herida ni humillada, sino que insiste más con profunda humildad. Señor, también los perritos comen debajo de la mesa las migajas de los hijos. Ante tanta virtud, Jesús, conmovido, no rechazó más el milagro que le pedían y la despidió así: por eso que has dicho, vete, el demonio ha salido de tu hija. Dios, que resiste a los soberbios, da su gracia a los humildes. Aquella mujer alcanzó lo que quería y se ganó el corazón del Maestro. Es el ejemplo acabado por todos aquellos que se cansan de rezar porque creen que no son escuchados. En su oración se hallan resumidas las condiciones de toda petición: fe, humildad, perseverancia y confianza. El intenso amor que muestra así su hija poseída por el demonio debió de agradarle mucho a Cristo. Quizás los apóstoles se acordarán de esa mujer cuando oyen más tarde la parábola de la viuda inoportuna, que también consigue lo que quería por su tesudez, por su insistencia. Enseña a Santo Tomás que la verdadera oración es infaliblemente eficaz, porque Dios, que nunca se vuelve atrás, ha de decretar que así sea. Y para que no dejáramos de pedir, el Señor nos muestra con ejemplos sencillos y claros para los que entendieron bien que siempre y en todo lugar nuestra oración hecha con rectitud llega hasta Él y las atiende. Si entre nosotros un hijo pide pan a su padre, ¿acaso le dará una piedra? O si pide un pez, le dará en lugar de un pez una serpiente. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Jamás Dios ha negado ni denegará nada a los que pidan su gracia debidamente. La oración es el gran recurso que nos queda para salir del pecado, para perseverar en la gracia, para mover el corazón de Dios y atraer sobre nosotros toda suerte de bendiciones del cielo, ya para el alma o por lo que se refiere a nuestras necesidades temporales. Cuando pedimos algún don, hemos de pensar que somos hijos de Dios y Él está infinitamente más atento hacia nosotros que el mejor padre de la tierra hacia su hijo más necesitados. Dios ha previsto desde la eternidad todas las ayudas que precisamos y también los auxilios, las gracias que nos movería a pedir, pues Él nos trató como hijos libres y pide nuestra colaboración. Tanta necesidad tenemos de pedir para conseguir la ayuda de Dios, para obrar el bien, para perseverar como precisa en la siembra, para cosechar pues el trigo. Si la siembra no hay espigas. Sin petición no tendremos la gracia que debemos recibir. Y a medida que intensificamos la petición, identificamos nuestra voluntad con la de Dios, que es quien verdaderamente conoce nuestra penurias y escasez. Él nos hace esperar en ocasiones para disponernos mejor, para que deseemos
esa gracia con más hondura y fervor. Otras veces rectifica nuestra petición y nos concede lo que realmente necesitamos. Finalmente, en otros momentos no nos conceda lo que pedimos porque, sin darnos cuenta, quizás estamos pidiendo un mal que, que nuestra voluntad ha revestido con la apariencia de bien. Una mujer que no da a su hijo un afilado cuchillo que brilla y atrae y que la pequeña criatura desea con pasión, y nosotros somos como hijos pequeños delante de Dios cuando pedimos algo que sería un mal, aunque sea tan una apariencia de bien. Dios hace como los buenos madres con sus hijos menores, nos da otra gracia que sí estará para nuestro aprovecho, aunque por nuestras pocas luces las deseamos menos. Nuestra oración ha de ser, pues, confiada como quien pide a su madre y serena, porque Dios sabe bien la necesidad que padecemos mucho mejor que nosotros mismos. La confianza nos mueve a pedir con constancia, con perseverancia, sin cejar, insistiendo una y otra vez con la seguridad de que recibimos muchas más y mejor de lo que hemos podido. Debemos insistir como el amigo inoportuno a quien le falta pan, como la viuda indefensa que clama noche y día ante el juez inicuo. Pedid que os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, quien busca halla, y quien llama se les abrirá. La misma perseverancia de las peticiones aumenta la confianza en la amistad con Dios, y esa amistad que produce el ruego abre camino para una súplica más confiada aún, como si introducidos en la intimidad divina por el primer ruego, pudiésemos implorar con mucha más confianza la siguiente vez. Por eso, en la petición dirigida a Dios, la constancia, la insistencia nunca es inoportuna. Al contrario, agrada a Dios. Esa mujer cananea es un ejemplo que debemos imitar de constancia, aunque aparentemente el Señor no la escuchaba. Al hablar de la eficacia de la oración, Jesús no hace restricciones. Todo el que pide recibe, porque Dios es nuestro Padre. San Agustín enseña que nuestra oración no es escuchada a veces porque no somos buenos, porque nos falta limpieza en el corazón o rectitud en las intenciones, o bien porque pedimos mal, sin fe, sin perseverancia, sin humildad, o porque pedimos cosas malas, es decir, lo que nos conviene, lo que podemos hacer daño o torcer nuestra camino. Es decir, la oración no es eficaz porque no es verdadera oración. Haz oración. ¿En qué negocio humano se puede dar más seguridad y éxito? En verdad, os digo que cuando pidáis al Padre en mi nombre, si tenéis fe, os lo concederá. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Reza el sacerdote en voz alta durante la Santa Misa. En la oración de petición podemos solicitar cosas para nosotros y para los demás. En primer lugar, los bienes, las gracias necesarias para el alma, por muchas y urgentes que sean las limitaciones y privaciones materiales, tenemos siempre más necesidad que los bienes sobrenaturales, la gracia para servir a Dios y ser fieles, la santidad personal, ayuda para vencer la lucha contra los propios defectos, para confesarnos bien, para preparar a nuestra Sagrada Comunión. Pedimos los bienes temporales en la medida en que son útiles para la salvación, en la medida en que se están subordinados en los primeros. El Señor mismo nos enseña a rogar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En primer milagro que hizo Jesús, con el que se manifestó a sus discípulos, fue de carácter material. María apenas aparece en Caná, donde manifestando al Hijo como delicadas súplicas, una necesidad temporal, obtiene también un efecto de la gracia
que Jesús, realizando en primero de sus signos, confirma los discípulos de la fe en él. Por la unidad de vida, todos los bienes de carácter materiales redundan en algún modo en la gloria de Dios. Aquel milagro de Caná, realizado por intercesión de María, nos anima y nos mueve a pedir también gracias al carácter temporal que no son necesarios e inconvenientes en la vida corriente. Ayuda para salir adelante en un apuro económico, la curación de una enfermedad, supera un examen difícil para el que hemos estudiado. Uno pide en la oración, le conceda mujer para su esposa según el deseo. Otros piden una casa de campo, otros un vestido, otros piden que le den alimento. Efectivamente, cuando hay necesidad de estas cosas debemos pedirlas a Dios Todopoderoso, pero debemos tener siempre presente en nuestras memorias el mandato de nuestro Redentor. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás cosas os dará por añadidura. No dediquemos lo mejor de nuestra oración a pedir solo las añadiduras. El Señor le es muy grato que les solicitemos gracias y ayudas para los demás, y que encarguemos a otras personas que recen por nosotros y por nuestros apostolados. Rezar por mí, le pide como haga siempre. Y me contestó asombrado, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué le pasó? ¿Algo? Hubo de aclararle que a todos nos sucede o nos ocurre algo en cualquier instante, y añadió que cuando falte la oración pesan más cosas, y la oración evita y alivia. Nuestra oración debe de estar llena de abandono en Dios y de profundo sentido sobrenatural, pues se trata de un cumplir la obra de Dios y no la nuestra. Del libro Hablar con Dios, 13 de febrero, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.